Hay algunos que piensan que siempre hemos usado la 1960 por muchos años, siempre por cientos de años. Pero la verdad es que el año 1960 no es una versión antigua. Esta es una nueva versión. La Biblia de Reina salió en 1569 y la Biblia de Valera salió en 1602. 1960 ni siquiera tiene 100 años. Así que no pueden decir que es la Biblia que siempre hemos usado. Porque existen Biblias antes de la 1960. Y hoy solamente quiero comparar la 1960 con la Reina Valera 1865. Y voy a empezar en Mateo capítulo 5 y versículo 22. Dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ahora vamos a leerlo acá. Dice: Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Vemos que en la Reina Valera 1865 tiene las palabras sin razón. Pero si lo leemos en la 1960, no se encuentra, no está ahí. Dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Sabemos que Jesús se enojó. Entonces no es malo enojarte si tienes una buena razón. ¿Qué más? Vamos a Marcos 1. Aquí en la 1960 dice en Marcos capítulo 1: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y luego ahí tenemos letra A chiquito. Y si vamos acá abajo, dice que es Malaquías. Entonces está citando Malaquías, pero la 1960 dice que es Isaías. Aquí hay un error. Cuando sigamos leyendo, dice: Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Vemos una letra B chiquito y luego vamos acá. Dice que es Isaías capítulo 40 y versículo 3. Entonces, uno es Isaías y el otro es Malaquías. Entonces tenemos un error aquí porque dice que es Isaías, el profeta. Dice que está escrito en Isaías y no está escrito en Isaías. Ahora vamos acá. En la 1865 dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Dice: como está escrito en los profetas. Vemos una diferencia. Aquí dice los profetas porque son dos diferentes libros. Y aquí dice Isaías. Y si vas en capítulo 2 y versículo 17 dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora vamos a leer esto en la 1865, capítulo 2 y versículo 17. Dice: Y oyéndolo Jesús les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, mas los pecadores a arrepentimiento. Vemos aquí, sale la palabra arrepentimiento, pero cuando vamos acá, no está la palabra arrepentimiento. Simplemente dice sino a pecadores. Ahora vamos a Lucas. Sigue Lucas.
Hay muchos más ejemplos, pero estoy haciendo esto corto. En Lucas capítulo 2 y versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme en la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando dice ellos, está hablando de Jesús y María. Aquí está diciendo que Jesús necesitaba ser purificado y también ofrecieron un sacrificio para Jesús. Esto es en Lucas 2:22, en la Biblia Reina Valera 1960. Ahora vamos a ver qué dice la Reina Valera 1865. Era el capítulo 2 y versículo 22 dice: y como se cumplieron los días de la purificación de María. Aquí dice que fue la purificación de María, pero en la 1960 dice la purificación de ellos. Otro error. Ahora vamos a... creo que fue Lucas 23. En Lucas capítulo 23 y versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora vamos a leer que dice la Reina Valera 1865. Dice 23, 42. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Aquí tiene la palabra Señor. Él llamó a Jesús Señor. Y acá, y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Quitaron la palabra Señor. ¿Qué más sigue? Vamos a Juan capítulo 12. Y versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces aquí dice, y no las guarda. Aquí en la 1960 dice esto. Ahora vamos a leerlo acá. En la 1865 dice... En Juan capítulo 12, versículo 47 dice: y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo. Aquí dice, y no creyere. Aquí dice, y no las guarda. Entonces son dos cosas diferentes. Uno está hablando de guardar los mandamientos para salvación. El otro está hablando de creer para salvación. Entonces, otro ejemplo, si vamos al libro de Hechos y capítulo 2, versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí dice el Hades. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice acá. También aquí hay otra diferencia, que en las Biblias antiguas decían los actos y en las nuevas dicen hechos. Pero vamos a ver el capítulo 2 y versículo 27. Dice: por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí dice infierno, acá dice Hades. Otro ejemplo, vamos a Actos 20 y 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí dice que, aquí en el 1960 dice que el Señor Jesús por su sangre, él ganó, él compró la iglesia. Pero ¿qué dice acá en 1865? Entonces acá dice que fue con la sangre del Señor. Y acá dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Él aquí, la palabra él, está hablando de Dios. Entonces aquí está diciendo que Jesús es Dios. Fue con la sangre de Dios.